Bien, buenos días, jóvenes. Placer saludarles a esta hora del día, julio 29 del año 2025. Pues vamos aquí continuando con lo que es nuestras clases. Siempre recordarles, pues, a mí siempre me gusta decirles a los chicos que por favor, pues, verdad, revisen su aula virtual, que traten la manera de revisar lo que son los avisos, si han dado caso hay, revisar lo que es la clase, ver la clase, hacer sus apuntes, que es muy importante eso, que los apuntes son muy importantes para el estudiante para poder comprender a plenitud, ¿verdad? Lo que es el contenido. O, otra cosa importante también, joven, es que es interesante que el estudiante pues revise lo que son los materiales de aprendizaje colocados en la plataforma. Y por supuesto, pues estar conectado con lo que es en, en su aula virtual. Su aula virtual, chicos, siempre les manifiesto de que es el canal de aprendizaje y el canal de interacción entre el docente, estudiante, estudiante, docente y viceversa. Así que en esta oportunidad pues vamos a darle continuidad a lo que es a los contenidos de la unidad número uno, recordando un poco, ¿verdad? Sobre el contenido anterior estuvimos hablando sobre el teorema de Rolle, que debe de cumplir ciertos criterios para ver si una función polinómica eh, está o cumple o no cumple con lo que es el teorema de Rode. Así que vamos a dar una pequeña repaso, sea lo rápido, porque siempre me gusta hacer un repaso del contenido anterior y luego pues quedarnos en lleno con lo que es el teorema de el valor medio, que es casi similar con el teorema de Rawls, pero es poco la diferencia. Y el proceso, pues siempre, pues, se hace por el mismo camino. Entonces, recordemos de que el teorema de Rawls, para que sea validero o que se pueda cumplir, pues debe de cumplir ciertos criterios. Y el primer criterio es que debe de ser que la función polinómica debe de ser continua. Recordemos que una función continua, no sé si ustedes se recuerdan que debe ser continua. Cuando alargo la palabra continua, quiere decir que todo el trayecto de la función, pues no debe de haber ningún camino roto, no puede haber ningún vacío, pico, sino que simplemente pues debe de haber una continuidad en lo que es en su gráfica. ¿Ah? Ahora, otro criterio que debe de cumplir el teorema de Rolle, por recordar un poco, es que la función polinómica debe de ser diferenciable. ¿Qué significa la palabra diferenciable? Pues que sea derivable. Ahora bien, si estamos hablando de continuidad, tiene que ser continua en un intervalo cerrado. Sin embargo, para que sea diferenciable, tiene que ser en un intervalo abierto. Ahora bien, si cumple ese segundo criterio, estamos hablando de continuidad, diferenciabilidad, pues debe de cumplir el último criterio que tanto la función eh, evaluada en A, digamos, o en la función evaluada en B, llamémosle A y B los intervalos eh, de la función polinómica, ¿verdad? Deben de ser iguales. Si cumple esos criterios, cumple con lo que es el teorema de Rolle. Entonces, aquí vemos un poco sobre este material que yo les he hecho especialmente para ustedes. Léanlo. Además de leerlo, chicos, deben de investigar, porque el estudiante de educación en línea jamás se queda con los materiales que el docente les brinda. Siempre usted debe de ir un paso adelante. Lo que sucede es que nosotros le damos los insumos y esos insumos, pues, si no son satisfactorios para usted, investigue, investigue. Si no, pues, eh, aborde su docente o tutor, en este caso yo, por calidad eh, de docente, aquí estoy para ayudarlos. Entonces, veamos un poco qué nos dice, hacerlo rápido, ¿verdad? Se dice que una función f, o sea, una función es diferenciable en x1 si existe la derivada en x1. En otras palabras, la función es diferenciable en x sub 1 si la función derivable en x sub 1 existe.
Cuando hablamos de x sub 1, pues estamos hablando de una función, de una primera función, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más nos dice? Una función es diferenciable en un intervalo abierto, llamémoslo abierto cuando está en paréntesis, y llamémoslo cerrado cuando está expresado en corchete. Si es diferenciable en todo número perteneciente al intervalo abierto A y B. Cuando hablamos del intervalo A y B nos estamos refiriendo a un valor específico, pero ese valor específico ya lo da lo que es el ejercicio a trabajar. Ahora, si esa función es diferenciable en esa función polinómica, entonces la función es continua en esa función polinómica. Veamos este otro punto importante. Si esa función es diferenciable en el intervalo, digamos, y si, recuérdense que estos son simbologías, estos son lenguajes algebraicos, intervalo i puede ser cualquier intervalo, lo único que aquí lo hemos puesto con i, puede ser cualquier letra del alfabeto latino en mayúscula. Entonces, si ese intervalo eh, es diferenciable en esta función, entonces es continua en ese intervalo, pero este intervalo tiene que ser abierto. Y por último, si esa función polinómica es continua y es diferenciable en todos los reales. Si cumple estos criterios, entonces estamos diciendo de que la función polinómica que nos da a trabajar y a comprobar cumple con el teorema. Ok, continuando entonces y vamos a ver este pequeño gráfico. Recuerden de que aquí tenemos lo que es los intervalos A y B y nos está diciendo que debe de existir un valor C, llamémosle C, digamos, un tercer valor entre este intervalo A y B. Además, esa función, chicos, esa función, tanto evaluada en A y en B, es decir, en los intervalos, tiene que ser igual. ¿Tá? Y recordemos de que la derivada es la recta tangente de la función. Entonces, tiene que ver por lo menos algún punto que, es, que debe de tocar o debe de pasar esa recta tangente sobre esa función continua. Vamos a ver qué más nos dice por acá. Ahora, dice que es posible que exista más de un número 6, es decir, que puede ser que en ese intervalo que no tenga entre A y B, no solamente exista un valor C, sino que también puede haber o puede existir otro valor dentro de este intervalo, pero debe de cumplir los criterios que antes hemos mencionado. Ahora bien, eh, ya viendo un poco sobre hacerlo rápido, sobre lo que es el teorema de, de Rolle, eh, en el ejercicios, en las clases anteriores, ahí está posteado lo que es la grabación. Si usted no entendió muy bien este repaso, porque esto era un repaso, chicos, entonces lo que usted tiene que hacer es revisar la clase anterior y ahí hay algunos ejercicios que hemos elaborado en la clase para que usted pueda comprender un poco la teoría que hemos estudiado. Ok. Luego de haber hecho un repaso corto sobre el teorema de Rolle, lo vamos a centrar en este día de su clase en el teorema del valor medio. Déjenme decirle de que así a mi criterio, el teorema del valor medio viene siendo como la prima hermana del teorema de Rolle. Y si cumple el teorema de Rolle, entonces cumple lo que es el teorema del valor medio. Eso sí yo lo seguro. Ahora, si no cumple aquel teorema, pues entonces por este tampoco. Pero en la clase yo había mencionado de que si la función es polinómica y es continua, entonces pues sí existe una probabilidad, ¿verdad? De que el teorema se cumple. Entonces lo único que tenemos que hacer es comprobar, ¿verdad? Y pues yo siempre he dicho que la matemática además cumple su teoría, pero debe de ser comprobable. La matemática comprueba, la matemática demuestra. Y si estamos nosotros acostumbrados a la muy lectura, no podemos hacer nada. Así que estamos estudiando la parte de matemática, pues hay que comprobar toda esa teoría. Ahora, con respecto a esta función del teorema de valor medio, chicos, debe de cumplir estos dos criterios.
Si esta función que nos han dado es continua en este intervalo A y B, también debe de ser diferenciable en el intervalo abierto A y B. Eso es todo lo que nos piden. Además de eso, cosa que fácilmente ya podemos comprobar cada uno de estos dos puntos. Entonces dice, existe un valor C entre estos intervalos, pero lo vamos a hacer mediante esta pequeña fórmula. Es decir, que este tercer punto lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Es un cociente, ¿verdad? En donde en el numerador vamos a prácticamente a, a ver una diferencia o restar lo que es el punto que hemos evaluado en B menos el valor o el punto que hemos evaluado en A. Y luego, pues, lo vamos a restar en el denominador esos dos intervalos, B menos A. Y aquí vamos a encontrar un tercer punto, ¿va? Que está siempre dentro de lo que es A y B. Ahora, en el siguiente gráfica, miren, continua y existe un valor o un tercer valor entre estos intervalos. Aquí está la recta tangente, ¿verdad? Que es diferenciable a dicha tangente, a dicha recta tangente. Y aquí estamos viendo cómo poder encontrar por medio de esta formulita el tercer valor que debe de existir para que pueda cumplir lo que es el teorema del valor. Esto con un ejercicio queda muy claro. Ahora, luego él manifiesta que es posible que exista más de un número entre ese intervalo. Entonces, ese intervalo siempre debe de ser abierto, para la cual esta función derivable para poder encontrar el valor C, lo vamos a hacer en la fórmula que les estaba mencionando. Bien, aquí tenemos esta forma representativa. Sé que a veces los gráficos cuestan un poco comprenderlos, pero miren, esta es una función polinómica en el cual esta función es continua y toda función polinómica es continua. Y aquí tenemos el primer punto, llamémosle el punto C sub 1, y aquí tenemos lo que es el otro punto, C sub 2. Y aquí están los intervalos A y B. Entonces aquí está, entre este valor y este otro valor existe dos. Es posible, como dice acá, es posible que exista más de un número entre estos dos intervalos. Veamos entonces un ejemplo. Creo que esto es del teorema de Rode. Bien, aquí le da lo que es la función polinómica. Aquí están los intervalos cerrados. Y a la hora de derivar esta función, ahora, si usted no comprende a estas alturas cómo derivar una función polinómica, eso lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, eh, si ya esta función cumple con el primer criterio de la primera derivada, recuerden que una función polinómica podemos obtener el criterio de la, de la primera derivada, puede haber lo que es un criterio de la segunda derivada. Bien, entonces, esta función polinómica, por lo que al aplicarle lo que es el primer criterio de la primera derivada, existen para todos los valores de esta función. Luego es, o entonces, si esta función es diferenciable en estos intervalos que puede ir de menos infinito a más infinito, ¿qué quiere decir? Que esos intervalos son números reales. Por supuesto que son números reales, porque ya lo estaba mencionando ahí el material. Por lo tanto, pues, además de ser una función polinómica, es continua en ese intervalo abierto. Las condiciones, dice, de uno y 2 del teorema de Rolle se cumplen en cualquier intervalo. Ahora, por otro lado, chicos, si yo o nosotros, mejor dicho, mira, aquí tenemos el intervalo. Si lo evaluamos para el primer valor del intervalo, que en este caso es A, es cero. Y si evaluamos este intervalo en el tercer valor, en la función polinómica también es cero. Entonces aquí nos está dando lo que es el teorema de. Ahora,
En conclusión, para hallar el valor C en cualquier lado, eh, en cualquier, perdón, para dice que para hallar el valor C, si hemos encontrado el valor C al cual alude la conclusión, el teorema hacemos de que esa función eh, derivada y que cumple el primer criterio de de la derivación, entonces esto es cero. Si esto sucede, entonces pues cumple con el teorema de Rode. Ahora, nos vamos a ir en esta oportunidad, chicos, a la pizarra y luego de haber leído y analizado un poco el material que hemos compartido en este momento, pues vamos a hacer lo que es eh, un ejercicio en el cual pues cumple con lo que es el teorema del valor medio. Como les repito, es lo importante de estar en línea, que tiene una característica fundamental, es de que usted puede ver cuántas veces sea necesario la grabación. Y entre más vea usted la grabación, muchachos, pues más comprende. Puede adelantarlo, puede atrasarlo, puede detener y haciendo sus apuntes. Eso sí, los apuntes son algo importante para cada estudiante. Entonces vamos a hacer lo que es un pequeño ejemplo que cumple con lo que es el valor medio. Veamos el siguiente ejercicio. Estamos hablando sobre el teorema del valor medio. Ahora, nos estaban diciendo, como si ustedes recordaron, de que para que cumpla este teorema debe de tener dos criterios. Vamos a decir, para que cumpla el teorema del valor medio, vamos a simplificarlo, ¿verdad? Debe de tener los siguientes criterios. Ok, llamémosle I. El primer criterio que debe de tener es que esta función que nos den, cualquier función polinómica, debe de ser o es continua en un intervalo cerrado A, B. El material nos dijo de que estos intervalos pues deben de ser o deben de existir, por lo tanto pues debe de ser números reales. Y el segundo criterio, que solamente son dos, es que esta misma función es derivable, es derivable. Es decir, que debe de cumplir el primer criterio de la derivada. ¿En dónde? En ese intervalo abierto A, B. Además, fíjense bien, además, pues debe de existir un valor C. Si cumple estos dos criterios, pues vamos a encontrar con lo que es el valor C o cómo vamos a calcular un valor C, porque este valor C eh, tendría que ser, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Un número real, pero no sabemos cuál es. Entonces, para saber cuál es este valor C, que para mí es una incógnita, pues vamos a utilizar esta pequeña formulita. Es decir, que tenemos que la función que nos dé, tenemos que aplicar el primer criterio de de la derivada y debe de encontrarlo, pues, primeramente, debe haber una diferencia
entre el valor evaluado en B menos el valor evaluado en A. Posteriormente, conociendo ese valor, pues tenemos que restarle lo que son esos intervalos, que sería B menos A. Y aquí tenemos todo el repertorio, como quien dice, ¿verdad? El armamento o la artillería para que pueda cumplir el valor. Resumido, en todo lo que hemos leído y hemos analizado, aquí está resumido. Ustedes tan solo tengan estos muchachos, pues fácilmente pues vamos a poder trabajar. Bien. Entonces, eh, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Lo vamos a borrar porque no es ejemplo, sino que es teoría. Luego dice, dada la función polinómica, que sería x al cuadrado menos 5x más 6, y nos están dando un intervalo que sería 2,5, demuestre que la función cumple o aplique, ¿verdad? El teorema del valor medio. Bien, esto es lo que nos están diciendo. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, nos están dando los argumentos, tenemos la función polinómica, tenemos lo que es el intervalo, pues ¿qué nos está diciendo? Pues comprobemos si cumple estos dos criterios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores de A y B. Para poder encontrar los valores de A y B, tengo que sustituir. ¿Por qué? Porque para mí, este sería A, este pues sería ¿quién? B. ¿Ok? Entonces tengo la función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 5x más 6. Y lo voy a evaluar en el intervalo A, que sería en este caso 2. Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, al sustituir estos valores, vean ustedes cuánto nos resulta. Aquí nos daría 4 menos 10 más 6. Sumo los positivos. Aquí 4 más 6 son 10. Le quito 10, me da 0. Ahora lo voy a evaluar en el otro intervalo cerrado, que sería 5. 5 al cuadrado menos 5 por 2 más 6. ¿Cuánto nos daría? 5 por 2 es 10. Perdón, perdón. Gran error acá, importante de que tenemos acá como borrar. 5 al cuadrado sería 25 menos 5 por 2 es 10 más 6. Sumando los positivos, sumando los positivos, aquí es 5. Entonces, aquí nos tiene que dar también 25. Y esto sucede, chicos. Y esto no quiere decir de que usted no entiende. Esto es muy común.
Entonces, al restar esto, miren, este se va y este se va y solo nos queda el Moisés. Ahora bien, entonces, observamos que ya tenemos los valores y ya dijimos que esta función es continua, ¿verdad? Y toda función polinómica es continua. Ya observamos que si es continua, ahora vamos a ver si es derivable o no. Entonces, para esto, vamos a sacar o aplicar lo que es el primer teorema de la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta función que nos están dando, x al cuadrado más menos 5x más 6, vamos a ver si cumple con el primer criterio de la derivada, ¿verdad? Entonces, vamos a sacarle lo que es la derivada. ¿Cuánto sería la derivada acá? 2x menos 5. Este más 6, acuérdense que la derivada de una constante siempre es cero. Entonces, aquí tenemos lo que es la primera, o que cumple el primer criterio, esta función polinómica para la primera derivada. Entonces, como nos está hablando que encontremos o que deben un valor c, entonces yo voy a decir, lo cambio, me daría 2 factor de c menos 5, ¿verdad? Ahora, teniendo esta parte importante, vamos a aplicar lo que es la fórmula. Recuerden cuál era la fórmula, ¿verdad? La derivada el criterio de la primera derivada de la función debe de ser a diferencia, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes eh, que tengan a la mano o tengan lo que es una ficha para poder anotar todas las fórmulas y escribir a la par para que sirva. Y aquí tenemos b menos a. Esto es lo que vamos a hacer. Pero si usted recuerda cuánto nos daba eh, la primera derivada en el valor c, vamos a retroceder un poquito lo que es cuánto nos daba. Miren, la primera derivada del valor c es igual a 2c menos 5. Entonces, vamos a sustituir, sería en este sentido, 2c menos 5 va a ser igual a quién. ¿Cuánto nos dio al evaluar lo que es la función en el primer intervalo? ¿Cuánto nos dio? Nos dio cero, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio? Recuerden en B, ¿verdad? En B, porque sería en B, ¿sí? Es en B. Nos dio 6 y cuando evaluamos en A nos dio cero. Recuerden que B era 5 y A era 2. Entonces lo vamos a sustituir. Sería 6 menos cero. Todo esto pues lo vamos a dividir entre los valores del intervalo. Recordemos que el intervalo que nos estaban dando, llamémosle, digamos, un intervalo I. Y el intervalo que nos estaban dando era eh, 2,5. 2,5. Era un intervalo cerrado. Entonces, recuerden que 2 toma el valor de A o decir pues, que B toma el valor de 5. Entonces vamos a restar por acá. Sería 5 menos 2. Continuando acá, ¿verdad? Sería 12 menos 5. Aquí hacemos esta operación que me daría 6 y acá abajo me daría lo que fuera 3, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, ¿cuánto nos daría esto? 12 menos 5. Aquí nos daría 2. Pues vamos a conocer ahora
conociendo el valor C. En, recuerden que este valor C debe de estar dentro del intervalo I. Y para conocer el intervalo o el valor C, pues yo tengo que despejar. Entonces digo, si yo sé que tengo lo que es 12 menos 5 sabiendo que es igual a 2, entonces pues voy a despejar. Esto es como una ecuación de primer grado. 2 más 5 está restando, pasa a sumar. Aquí nos daría 7, entonces aquí daría, está dividiendo, está multiplicando, pasaría a dividir. Que por lo tanto, el valor C es igual a ¿cuánto? Transformándolo en decimal, ¿verdad? 3,5. Ahora observamos, este valor C está dentro del intervalo. Se decimos, el valor encontrado, que sería C es igual a 3,5, está dentro del intervalo y en efecto está, ¿verdad? Está dentro del intervalo. Ahora, vean ustedes, eh, recordando un poco, ¿verdad? Miren, la función que nos dio era continua, ya lo comprobamos, también comprobamos que era derivable y también encontramos el valor C y decimos que ese valor C encontrado está dentro del intervalo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya para concluir, la función, ¿cuál es la función que nos habían dado? Recordemos, x al cuadrado menos 5x más 6, eh, está comprobado, ¿verdad? Esta función cumple con el teorema del valor medio. Y aquí está realizado el ejercicio. Ahora, para hacerlo un poco más fino y más seguro nuestro trabajo, entre más demostremos y más apliquemos la teoría en matemáticas, pues nosotros pues, podemos decir y confiable, ¿verdad? Que sí se ha hecho todos los requerimientos y todos los procesos algorítmicos para llegar a lo que es a la tesis, ¿verdad? Que sí cumple. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente, bueno. ¿Qué pasaría si yo, pues, exactamente vamos a decir, bueno, por ley de asignación, f de x es igual a y, ¿verdad? Entonces, y es igual a quién, y vamos a graficar la función que nos dan. X al cuadrado menos 5x a 6. Y ahí está exacto. Ya lo vamos a analizar esto. Permítanme. Vamos a desconectarnos, que es nuestra pantalla digital. Vamos a conectar lo que es el mouse. Ahora bien, veamos, hoy sí. Analicemos lo que es el valor en el dato encontrado. Ahí está.
Ahora, viendo algo importante, démosle algunas pinceladas, ¿verdad? A lo que es nuestra gráfica. Ahí está. Ahora vean ustedes, chicos, y empezamos a analizar. Vean, eh, cuando nosotros evaluamos, esta es una función continua. Y aquí nos están dando los intervalos. ¿Cuáles eran los intervalos que nos estaban dando? ¿Cuáles eran los intervalos? Los intervalos que nos estaban dando eran 2 y 5, ¿verdad? Entonces, por aquí nos tenemos que encontrar el valor, que existe otro valor dentro de este intervalo. Por aquí tenemos lo que es la recta tangente. Si usted quiere encontrar la recta tangente, estaría en este punto. Y es exactamente, era derivable si nosotros queremos encontrar. Ahí exactamente. Si usted le quiere dar un color a esta recta tangente, pues ahí lo podemos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos comprobando de que también el teorema de valor medio cumple para una función polinomial. Y aquí está finalizado nuestro ejercicio. En la próxima clase vamos a ver otro contenido, chicos, siempre con las mismas explicaciones. Lean los materiales. Voy a colocar lo que es el material que hemos compartido ahora y que hemos estudiado, ya está posteado. Voy a subir un segundo material para que ustedes los lean y nos vemos en la próxima clase que sería el jueves. Recuerden que si usted tiene alguna duda o alguna inquietud o no comprende muy bien o algunos vacíos, comuníquese, que yo con mucho gusto le respondo, ¿verdad? Así que esto ha sido todo para esta clase, para este día, y nos vemos en la próxima. Saludos y bendiciones.